Hola a todas y a todos, soy Soledad Antonell y en esta serie de 4 videos vamos a ver conceptos teóricos sobre las titulaciones ácido-base y en particular en esta segunda parte, que es este video de hoy, vamos a centrarnos en la construcción y análisis de curvas de titulación ácido-base de ácidos fuertes con bases fuertes y viceversa. Bueno, para ordenar un poquito entonces la información de los 4 videos, en la parte 1 ya vimos y di una breve introducción al análisis volumétrico y les enseñé a hacer cálculos de pHs de ácidos monopróticos y bases monobásicas fuertes y débiles. Así que he visto porque ya está. En el video de hoy, entonces, vamos a ver la construcción de curvas de titulación de ácidos fuertes con bases fuertes y de bases fuertes con ácidos fuertes, y vamos también a estudiar el efecto de la dilución en la forma de estas curvas. En el siguiente video, que va a ser la parte 3, haremos lo mismo, pero para ácidos monopróticos débiles titulados con bases fuertes, o para bases monobásicas débiles tituladas con ácidos fuertes, y ahí vamos a estudiar el efecto de la dilución y de la fuerza ácida o básica del analito. Y en el último video, que corresponde a la parte 4, veremos cómo hacemos para detectar el punto final en titulaciones ácido-base, y enfocándonos en el uso de indicadores, vamos a ver de qué manera elegimos el indicador más adecuado para distintas titulaciones típicas. Bueno, entonces, comenzando, como les decía, con esta parte 2, en una titulación ácido-base de ácido fuerte con base fuerte o viceversa, el titulado o analito y el titulante, ambos, ¿sí?, son un ácido y una base fuertes o viceversa. Y al igual que para cualquier titulación ácido-base, está basada en una reacción de neutralización. Entonces tenemos 2 tipos. El primer tipo va a ser cuando nuestro analito sea un ácido fuerte, y en ese caso entonces la titulación va a ser de un ácido fuerte con una base fuerte, ¿sí? Nuestro analito, que es el ácido, va a estar acá en la solución dentro del Erlenmeyer, y nuestra base, que es el hidróxido de sodio, que es la que se usa habitualmente como bases fuertes para titular, va a estar aquí dentro de la uretra, ¿sí? De la reacción de neutralización, ¿sí?, aparte de generarse agua, va a aparecer como producto la sal sódica de la base conjugada de mi analito. El otro tipo de titulación que vamos a ver es cuando el analito es la base fuerte, entonces lo vamos a titular con un ácido fuerte, que por lo general se usa clorhídrico. Entonces acá el analito, que es la base, ahora la base va a ir dentro del Erlenmeyer, y el titulante, que es el clorhídrico, va a ir en la uretra, ¿está bien? Y de la reacción, ¿sí?, que va a ocurrir a medida que vamos agregando clorhídrico a la solución dentro del Erlenmeyer que tiene nuestra base fuerte, además de generarse agua, va a aparecer la sal de cloruro del ácido conjugado de nuestro analito. Como les conté en el video anterior, cuando uno hace una titulación, ¿sí?, como el fin principal, o nuestro principal objetivo, es cuantificar, es decir, es poder determinar qué cantidad o concentración de analito tiene nuestra solución. Y en ese sentido, ¿sí?, va a aparecer una definición muy importante que nos va a acompañar de acá en adelante para todos los videos que vamos a ver, y que es la definición del punto de equivalencia. ¿Cuándo se va a alcanzar el punto de equivalencia? Yo algo les adelanté en el video, en la parte 1. El punto de equivalencia se va a alcanzar cuando uno agregue, ¿sí?, de titulante la cantidad necesaria según la estequiometría de la reacción que ocurra durante la titulación, de tal manera de consumir absolutamente y exactamente todo el analito presente. Si lo queremos ver en una ecuación, y para estas titulaciones 1 a 1, ¿sí?, donde tengo un analito con un protón o una base con un oxidrilo, ¿sí?, se va a cumplir en el punto de equivalencia que el número de moles de protones que aporta el ácido van a ser exactamente iguales al número de moles de oxidrilos que aporta la base.
Y dependiendo, no importa cuál sea cualquiera de los dos tipos de titulación que encaremos, ¿sí? Como del titulante, uno conoce perfectamente su concentración y conoce perfectamente su volumen, ¿sí? A partir de ahí podemos conocer la cantidad exacta de titulante que estamos agregando, y sabiendo que esta igualdad se cumple en el punto de equivalencia, de esta manera, con este cálculo sencillo, podemos conocer, ¿sí?, con exactitud cuál es la cantidad de analito en nuestra solución desconocida. Aquí les presento una curva de titulación ácido-base en el caso de una titulación donde tengo mi analito que es clorhídrico, ¿sí?, 25 mililitros, clorhídrico 0,1 molar, titulados con hidróxido de sodio 0,1 molar. Y en la curva de titulación, tal cual les adelanté la vez pasada, uno grafica el pH de la solución dentro del Erlenmeyer, ¿sí?, a medida que va agregando solución de titulante, en este caso hidróxido de sodio. Bueno, esta es la forma de la curva de titulación típica de ácidos titulados con base. En particular, esta es la curva de titulación para clorhídrico 0,1 molar titulado con hidróxido de sodio 0,1 molar. Y queriendo meter aquí el punto de equivalencia que les acabo de definir en la diapositiva anterior, vemos que si uno lo tuviese que definir desde el punto de vista matemático, el punto de equivalencia, además de ser el punto donde se iguala el número de moles de protones y de oxidrilos, es el punto de inflexión o de cambio de curvatura de nuestra curva de titulación, ¿sí? Bien. Y como veamos, y esto ya nos va a servir tenerlo presente para más adelante, sobre todo cuando nos centremos en ver cómo detectar el final de la titulación, ¿sí?, veamos que este punto de equivalencia cae en una región donde el volumen de titulante prácticamente se mantiene fijo, sin embargo el pH cambia considerablemente, es decir, hay un salto abrupto de pH alrededor del punto de equivalencia. Otra cosa que podemos ver en esta curva es que, entonces, antes del punto de equivalencia, ¿sí?, la curva, es decir, en esta zona, va a estar definida por el exceso de titulado de analito, en este caso ácido clorhídrico, ¿sí? Si estoy gastando menos volumen que para de hidróxido de sodio que para el punto de equivalencia, es claro que esta reacción, ¿sí?, no me alcanzó todo el hidróxido que tiré y todavía tengo clorhídrico en exceso. Entonces, fíjense que eso es bastante intuitivo, ya que vemos que el pH antes del punto de equivalencia es ácido, entonces va a estar dado por el exceso de titulado que es clorhídrico. Y en forma análoga, luego del punto de equivalencia, ahora ya gasté todo el clorhídrico que tenía, lo consumí completo, ¿sí?, y agrego más hidróxido de sodio. Entonces, el pH se hace básico, ¿sí?, porque está definido, esta región de la curva, por el exceso de titulante, que en este caso es hidróxido de sodio. Bien, esto es como una primera introducción para empezar a entender, ¿sí?, lo que son las curvas de titulación en ácido-base y cómo las podemos observar, ¿sí?, y entender qué especie domina, ¿sí?, cada parte de la curva. Esto es muy bueno y para que ya lo tengamos en mente. Bien, otra cosa, volviendo al punto de equivalencia, es que, si ustedes ven, en realidad es un punto teórico, ¿está bien? O sea, imagínense que uno está haciendo una titulación. Frenar exactamente acá, ¿sí?, a pH, en este caso sería 7, que ahora después vamos a ver por qué 7, es prácticamente un imposible, ¿sí? Es el punto teórico, donde el número de moles de protones es igual al de oxidrilo. Pero cuando uno está haciendo la titulación, es un imposible frenar aquí. ¿Y por qué es eso? Es porque, lo que dije hace un ratito, alrededor, prácticamente para un mismo volumen de titulante agregado, el pH cambia muchísimo, ¿está bien? Entonces, si uno quisiese, digamos, frenar la titulación a un dado pH, ¿sí?, o la quiere frenar a pH 7, va a ser muy difícil, porque, de nuevo, los volúmenes del volumen de hidróxido de sodio es prácticamente el mismo, ¿sí?, en un rango amplio de pH, acá más o menos entre 4 y 10 si observamos de cerca la curva. Esto, lejos de ser un problema, es algo muy bueno, ¿sí? Porque si bien nosotros no podemos frenar exactamente acá, experimentalmente lo que vamos a hacer es decir que vamos a frenar en el punto final de la titulación, que es el punto experimental, y es el punto, ¿sí?, en el cual ocurre un cambio repentino de pH de la solución dentro del Erlenmeyer.
¿Qué quiero decir con esto? Que no importa que no pueda frenar exactamente acá, si freno pH 6, 5, 8, 9, va a estar todo bien, y el error que puedo llegar a cometer en esta cuantificación es muy pequeño, yo les diría prácticamente imperceptible. ¿Por qué? Porque para todos estos pHs que son muy distintos, dicho en otras palabras, en todo este rango de pH, el volumen de hidróxido de sodio consumido es prácticamente el mismo. ¿Está bien? Bueno, esto lo vamos a ver en súper detalle y lo voy a analizar en forma muy completa en el video 4, así que ténganme paciencia, pero se los quería adelantar desde ahora, ¿sí? Para que lo tengan en mente y para que vayan pensando, ¿sí? Nada, cosas que se les ocurran para tratar de detectar este punto final donde tengo que frenar la titulación, ¿sí? Con estos fines cuantitativos. Bien. Entonces, ya yendo entonces al tema que nos convoca en este video, vamos a construir curvas de titulación ácido-base, en particular todas especies fuertes, ácidos y bases fuertes. ¿Cuál es el objetivo de construir curvas de titulación ácido-base? Bueno, aprender a construir un gráfico que muestre cómo cambia el pH a medida que agregamos titulante. ¿Y por qué queremos hacer esto? Bueno, porque la curva de titulación teórica nos permite entender qué es lo que está ocurriendo durante la titulación, tal cual les adelanté hace un ratito. Y además, en el caso de que tengamos la curva experimental, porque la podamos medir de alguna manera, ¿sí? la que estemos determinando en el momento, tener al lado la curva teórica o esperada, ¿sí? Nos va a permitir interpretar nuestros resultados experimentales. ¿Por qué también está bueno aprender a construir curvas de titulación? Porque conocer cómo se modifica la curva de titulación con la dilución del analito o del titulante nos hará saber si es posible cuantificar un dado analito mediante titulación ácido-base. ¿Está bien? O sea, nos llegan a tener una muestra de una dada concentración esperada de nuestro analito, y bueno, saber cómo se modifica la curva, o cómo uno espera la curva, ¿sí? En base a las distintas concentraciones que puede tener nuestro analito, nos va a permitir tomar la decisión de decir, ok, puedo hacer una titulación ácido-base para determinar la concentración, o no, tengo que ir por otro lado. Y por último, conocer la curva de titulación teórica también nos va a brindar información sobre cómo detectar el punto final, o sea, cuándo frenar la titulación, que es como la clave del éxito en este tema. Bueno, entonces, para construir nuestra curva de titulación, lo primero que tenemos que hacer es escribir la reacción química que ocurre entre el analito y el titulante. Y una vez que la tenemos, la usamos para calcular la composición y el pH de la solución dentro del Erlenmeyer, ¿sí? Luego de cada agregado de solución de titulante. Bien, comenzando entonces con la titulación de ácido fuerte con base fuerte, y dando como ejemplo, ¿sí? La titulación de 25 mililitros de ácido clorhídrico 0,1 molar con hidróxido de sodio 0,1 molar. ¿Qué hacemos? Empezamos a responder preguntas. La primera era, ¿cuál es la reacción química que ocurre durante la titulación? Entonces acá tenemos que clorhídrico, que es nuestro analito, ¿sí? Al agregarle nuestro titulante, que es hidróxido de sodio, se va a ir transformando en cloruro de sodio, y también se va a ir formando agua. Bien. En definitiva, como son todas especies fuertes desde el punto de vista ácido-base, es decir que tanto el clorhídrico como el hidróxido están completamente disociados en solución acuosa, lo que está ocurriendo es la reacción entre un protón y un oxidrilo para dar agua. Y si la miramos de cerca, ¿sí? Esta reacción no es nada más y nada menos que la inversa de la autoprotólisis del agua. Entonces, la constante de equilibrio de esta titulación no es nada más y nada menos que la inversa de la KW, es decir, 10 a la 14. Una constante de equilibrio extremadamente grande, lo que nos dice que la reacción es completa. Y esto es lo primero que tendríamos que ver, que igual para toda titulación de ácido fuerte con base fuerte, o de base fuerte con ácido fuerte, la constante es la misma, ¿verdad? Porque la reacción que está ocurriendo en definitiva es la misma. Entonces ya sabemos que la reacción es completa, entonces es buena, ¿sí? Con fines cuantitativos, para determinar entonces la concentración de un dado analito con comportamiento ácido-base en solución. Y por otro lado, déjenme decirles que también estas reacciones de neutralización son rápidas, con lo cual
habiendo corroborado que es completa y sabiendo que son rápidas, ya tenemos como nuestros dos requisitos importantísimos y fundamentales para el análisis volumétrico, ¿sí? Es decir, para que sea útil una titulación para poder determinar la concentración de un dado analito en solución. Completa, lo verificamos, rápida, se los conté yo. Bien. Siguiendo, ya que definimos cuál es la reacción y que dijimos que es completa y nos quedamos tranquilos, tenemos que ver cuántos puntos elegimos calcular para construir nuestra curva de titulación. Es decir, es necesario calcular 100 pHs, 1.000.000 de pHs, 1 pH, 2 pHs, ¿cuántos? Entonces recordemos nuestra curva de titulación típica de un ácido con una base, y si miramos, ¿sí? Y que tenemos esta forma de S, y si miramos la forma donde tenemos que antes del punto de equivalencia el pH se mantiene más o menos fijo por el exceso de ácido, y que luego del punto de equivalencia se mantiene más o menos fijo por el exceso de base, parece razonable ser que con 4 puntos ya la podemos definir y construir de forma correcta. Es el punto inicial para saber dónde empieza, algún punto por mitad de la titulación para saber dónde está la parte de abajo de nuestra S, el punto de equivalencia y algún punto luego del punto de equivalencia para saber dónde cae nuestra parte de arriba de esta S o curva de titulación. Entonces, nuestros puntos van a ser, recapitulando, el inicial, que es decir, cuando no agregamos titulante, 1 cuando el titulante está en exceso, por ejemplo, cuando se ha titulado a la mitad, otro va a ser el punto de equivalencia, y el cuarto cuando el titulante se ha agregado en exceso. Para poder conocer estos pHs, en estos 4 puntos, ¿sí? Es como súper importante conocer qué volumen de titulante tuve que agregar para cada una de estas situaciones, porque si no, no voy a poder conocer ningún pH, ¿está bien? Y otra cosa que me olvidé de decirles de recién, que siempre que titulemos un solo protón, con 4 puntos ya nos queda bien definida la curva de titulación, ¿está bien? Bueno, entonces necesitamos conocer los volúmenes del titulante, y por ahí el primer volumen que nos conviene calcular, aunque no sea el primer punto de la curva, es el volumen de hidróxido de sodio que es necesario agregar para alcanzar el punto de equivalencia. Una vez que tenemos definido este punto, todos los demás van a ver que nos van a quedar definidos de manera muy sencilla. Recordando entonces que en el punto de equivalencia el número de moles de protones que vienen del clorhídrico se van a hacer exactamente iguales al número de moles de oxidrilos que vienen de la base, ¿sí? Mirándolo así decimos, ay, ¿y cómo calculamos el volumen de hidróxido de sodio? Fíjense que no parecería ser muy complicado, porque nosotros tenemos como dato para el titulado la concentración molar y el volumen, y para el titulante la concentración molar. Entonces, nos las tenemos que ingeniar para escribir esta igualdad en términos de los parámetros que conocemos, en este caso concentración molar y volumen. Entonces podemos decir que el número de moles de protones que vienen del ácido clorhídrico, ¿a qué van a ser igual? A la concentración molar del ácido clorhídrico por el volumen de ácido clorhídrico, y en forma análoga para el hidróxido de sodio. Fíjense que esto es correcto, y cuando tengan dudas, lo mejor que pueden hacer, les aconsejo de corazón, es poner las unidades de las cosas que uno pone en la ecuación. Y fíjense que la concentración molar tiene unidad de mol por litro. Y si uno pone el volumen en litro de ambas soluciones, tanto del clorhídrico como el hidróxido de sodio, se me van los litros y me queda moles, que es lo que buscábamos. Bien. Si quisiesen también podrían poner, sin ningún problema, el volumen en mililitros, y si uno escribe por separado el número de moles de clorhídrico, perdón, acá tendría que ser clorhídrico, y de hidróxido de sodio, ¿sí? Así por separado, uno, donde dice volumen, si lo pone en mililitros, lo tendría que convertir a litros, para que se me vaya la unidad de volumen y me quede todo en mol, ¿está bien? Entonces eso se logra dividiendo el volumen que está en mililitros por el factor de conversión 1000 mililitros por litro. Pero fíjense que como yo en el punto de equivalencia tengo que igualar las expresiones de número de moles, no importa en qué unidad escriba el volumen, con tal de que siempre
escriban las mismas unidades al volumen de titulado y de titulante, y a las concentraciones, obviamente en concentraciones molares, esta igualdad se va a cumplir. Así que no hace falta pasar de volumen, si ustedes lo miran en mililitros, no hace falta. ¿Está bien? Bien. Entonces encontramos nuestra nueva igualdad en el punto de equivalencia en términos de los parámetros que sí conocemos, que son concentraciones molares y volúmenes en mililitros. Entonces ahora ya está, porque como la concentración molar de clorhídrico la conocemos, el volumen también, y la concentración molar de hidróxido de sodio también, directamente despejando obtenemos el volumen de hidróxido de sodio necesario para alcanzar el punto de equivalencia de esta titulación. Que acá nos da 25 mililitros, y fíjense que era intuitivo que nos dé esto, porque como es una titulación 1 a 1, si uno puso clorhídrico 0,1 molar y lo está titulando con hidróxido de sodio de idéntica concentración, ¿sí? Es obvio que para alcanzar el punto de equivalencia, es decir, que es igual el número de moles, tengo que agregar el mismo volumen de hidróxido con respecto al que tengo de clorhídrico. Lo podrían sacar así directamente, igual les mostré la cuenta, porque hay veces que no es todo tan bello, que tenemos idénticas concentraciones de analito y de titulante. Bueno, entonces una vez que definimos esto, ya está, nos quedan definidos los otros puntos que queríamos, los otros 3 puntos. El primer punto, que es sin agregado, que ese era el punto que no había que hacer ninguna cuenta. El punto de equivalencia. El segundo punto, que es cuando estábamos a la mitad de la titulación, es decir, cuando agregamos la mitad de titulante necesaria para alcanzar el punto de equivalencia, 12,5. Y el último punto, que era el de exceso de titulante, cuando podíamos elegir, digamos, no les había dado como ninguna condición, pero bueno, un buen punto sería cuando agregamos un 50% de exceso de hidróxido de sodio con respecto al que necesitaba para el punto de equivalencia, aunque también sin ningún problema podrían elegir 50 mililitros, que es cuando agregué un 100% de exceso de hidróxido de sodio con respecto al que necesitaba para alcanzar el punto de equivalencia. Bueno, vamos entonces al cálculo de los pHs de estos 4 puntos. Primer punto, no agregué hidróxido de sodio. Lo primero que tengo que pensar antes de ponerme a hacer cuentas es ¿qué tengo en mi Erlenmeyer? Si no agregué hidróxido de sodio, ¿qué tengo en mi Erlenmeyer? Tengo solución de clorhídrico 0,1 molar. Listo, no agregué hidróxido, es mi solución de analito. Entonces esto es como es una ácido fuerte, listo, el pH es 1. Segundo punto, agregué 12,5 mililitros de hidróxido de sodio. Primero que tengo que pensar que es ¿qué tengo dentro del Erlenmeyer? Antes de hacer cuenta. Y lo voy a repetir porque quiero que se les grabe en las cabezas. Entonces, ¿qué tengo dentro del Erlenmeyer? Tengo exceso de clorhídrico. ¿Por qué? Porque todavía no agregué la cantidad de hidróxido de sodio necesaria para titular por completo a todo el clorhídrico que tenía. Con lo cual ya sé que el pH va a ser ácido, y también sé que el volumen total ahora de la solución dentro del Erlenmeyer va a ser la suma de lo que tenía de clorhídrico más lo que agregué de hidróxido de sodio. Es decir, 25 más 12,5 mililitros, o sea, 37,5 mililitros en total. ¿Por qué es importante decirles esto o hacer esto? Porque ahora, para calcular el pH, tenemos que tener en cuenta que ambas soluciones sufrieron una dilución. Inicialmente yo tenía 25 mililitros de clorhídrico 0,1 molar, que si bien no agregué clorhídrico, agregué hidróxido de sodio, entonces lo diluí. Y lo mismo le va a pasar al hidróxido de sodio. Entonces, para hacer el cálculo de pH tengo que tener en cuenta estas diluciones. Entonces, lo que nos conviene hacer primero y principal es corregir a las concentraciones de tanto de nuestro analito, que es el clorhídrico, como del hidróxido de sodio, por la dilución que ocurrió en este punto. Y así en todos los puntos. Pero en particular en este punto, ¿qué es lo que pasó? Yo tenía clorhídrico 0,1 molar, que lo tenía en 25 mililitros, y al final está en 37,5 mililitros. Es una dilución. Ustedes lo podrían hacer en una regla de 3, diciendo, ok, yo en 25 mililitros tengo tantos moles de ácido clorhídrico, en 37,5 mililitros de solución, ¿cuántos moles de ácido clorhídrico voy a tener? Pueden hacerlo así. O pueden hacerlo directamente en una ecuación, un renglón que a mí me encanta, y que fíjense que es bastante intuitivo también, donde directamente, para conocer la concentración diluida, digamos, de clorhídrico en este punto, es hacer la multiplicación de la concentración que yo tenía inicialmente por lo que se conoce como el factor de dilución, es decir, el volumen de la solución que usé de clorhídrico sobre el volumen total de la dilución. Y fíjense que esto es obviamente menor que 1, porque es un factor de dilución. Bueno, acá está la cuenta, ¿sí?
De la misma manera, corregimos la concentración de hidróxido de sodio, acá teniendo en cuenta obviamente que agregué 12,5 mililitros y el volumen final es el mismo, y nos da esto. Y fíjense que está todo bien porque la concentración de hidróxido de sodio corregida por dilución me da exactamente la mitad que la concentración de clorhídrico corregida por la dilución. Es decir, estoy a la mitad de la titulación como esperaba en base al volumen de hidróxido de sodio que agregué. Entonces, ¿cómo ahora para calcular el pH? Como esta reacción no, o sea, es completa y no hay ningún equilibrio acá que nos moleste, entonces directamente es, si yo sé cuánto clorhídrico total tenía y sé cuánto hidróxido agregué, si resto las dos, obtengo los moles o la concentración molar final de ácido clorhídrico dentro de mi Erlenmeyer. ¿Está bien? Porque la reacción es 1 a 1, es decir, que lo que yo agregué de hidróxido de sodio es lo que reaccionó de clorhídrico y ya no tengo más esos protones en la solución. Entonces, la concentración de protones dentro del Erlenmeyer la puedo calcular como la concentración molar de clorhídrico corregida por dilución, menos la concentración molar de hidróxido corregida por dilución, que haciendo la cuenta me da 0,033 molar, está bien, titulé la mitad, entonces me queda la mitad todavía sin titular, y me da un pH 1,48, extremadamente ácido como esperábamos. Estamos en la zona de exceso de titulado. El siguiente punto es el punto de equivalencia, que, como calculamos, se da cuando agregamos 25 mililitros de hidróxido de sodio. ¿Qué tenemos en este punto? Lo primero que nos preguntamos, como yo agregué exactamente el mismo número de moles de oxidrilos con respecto a los que tenía de clorhídrico, no tengo ni a clorhídrico ni a hidróxido en exceso, dicho en otras palabras, no tengo ni protones ni oxidrilos en exceso, y lo que tengo es una solución de cloruro de sodio, donde el volumen total también va a estar dado por el clorhídrico más el hidróxido, que es, en este caso, 50 mililitros. Hagan las cuentas, corrijamos por dilución, ¿sí? En este punto, obviamente las dos concentraciones son idénticas, porque agregué lo mismo, pero ni hacía falta hacer esto, si no queríamos. ¿Por qué? Porque ya sabiendo que en el punto de equivalencia una titulación de ácido fuerte con base fuerte, lo que tenemos es en realidad una solución de cloruro de sodio, y que de ninguna de las especies acá hidroliza en agua, entonces el pH de la solución va a ser 7, directamente. En cualquier titulación de ácido fuerte con base fuerte, no importa en qué concentración esté, no importa qué ácido y qué base esté usando mientras sean fuertes, el pH del punto de equivalencia va a ser 7, porque está dado por la sal que se formó el pH en el punto de equivalencia. ¿Y cuál es la sal que se formó? Cloruro de sodio. Y el cloruro de sodio no hidroliza en agua, entonces no altera el pH del agua pura. ¿Está bien? Y como le acabo de decir, esto se va a hacer válido para cualquier titulación de ácido fuerte con base fuerte. Vamos ahora al punto de exceso de titulante. De vuelta pensamos, ¿qué es lo que tenemos en la solución adentro del Erlenmeyer? Nos pasamos del punto de equivalencia. Tenemos cloruro de sodio que ya se nos formó y tenemos hidróxido de sodio en exceso, con lo cual el pH en la solución dentro del Erlenmeyer se espera que sea mayor que 7, tal cual se los mostré hace un ratito en la curva de titulación, pero ahora lo estamos corroborando con las cuentas, ¿sí? O lo vamos a terminar de corroborar con las cuentas y con el razonamiento. Tenemos el volumen total, que es el de clorhídrico más hidróxido, esto siempre es así, y entonces ahora, de vuelta, corregimos por dilución, y obviamente nos da que la concentración de hidróxido corregida por dilución es mayor que la de clorhídrico, porque me pasé del punto de equivalencia. Y si hacen la relación entre ellas, les da que la de hidróxido es algo así como, no es algo así, es 1,5 veces la de clorhídrico. O sea que estoy pasada en un 50% con respecto al punto de equivalencia. Todo va de la mano con lo que lo vengo diciendo de diferentes maneras. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el pH en este punto? Bueno, ahora tenemos el hidróxido total, que es una parte que reaccionó con el clorhídrico. ¿Cuánto reaccionó con el clorhídrico? 0,04, eso ya está, ya lo gasté. Y me queda 0,02 molar en exceso de hidróxido de sodio, que es lo que me va a definir el pH en este punto. En cuentas, de la misma manera que con ácido fuerte, el primer punto que calculamos, que era cuando teníamos exceso de titulado, ¿sí? Sale por diferencia y me da un pH extremadamente básico, dado por el exceso de titulante como esperábamos, de 12,30. Bueno, ahora que tenemos todos los puntos, vamos a nuestra curva, a ponerlos en la curva, pH en función del volumen de hidróxido de sodio, ponemos los puntos que acabamos de calcular,
y los conectamos por nuestra curva en forma de S. Y nos quedó perfectamente y hermosamente definida. Los primeros 2 puntos, obviamente, lo vuelvo a decir ahora que ya los calculamos, fueron calculados teniendo en cuenta que teníamos un exceso de clorhídrico. Y eso es lo que me define la primera parte de la curva de titulación. Y no importa que quieran calcular un punto acá, un punto acá, un punto acá. Mientras tengan exceso de titulado, en este caso de clorhídrico, el pH será ácido y se calcula de idéntica manera a como les mostré este punto. Luego tenemos el punto de equivalencia que cae en pH 7, ¿sí? Porque no solamente se cumple que el número de moles de protones que vienen del clorhídrico es igual al número de moles de oxidrilos que vienen de la base, sino que en realidad el pH está dado por la hidrólisis de la sal que se formó, que en este caso es cloruro de sodio, que no hidroliza, entonces el pH es 7. Y luego del punto de equivalencia, calculamos un punto, pero fíjense que cualquier punto de acá me daría prácticamente lo mismo, está dado por el exceso de titulante, esta parte de la curva, y cualquier pH aquí. Es decir, que es una curva que muestra que hay exceso de oxidrilos en la solución, luego del punto de equivalencia. Y fíjense otra cosa muy interesante, y que es que el pH luego del punto de equivalencia tiende a 13. 13. Voy a la concentración de hidróxido de sodio, y veo que es 0,1 molar, que si estuviese así sin diluir daría pH 13. Acá tiende a 13 porque en realidad, si bien tiré hidróxido de sodio 0,1 molar dentro del Erlenmeyer, ocurrió una dilución y por eso es un poco menor. ¿Está bien? Y lo mismo acá, empieza en 1, porque es el clorhídrico 0,1 molar, y después sube pero poquitito por efecto de la dilución del clorhídrico, por más de que siga teniendo clorhídrico en exceso. ¿Está bien? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, otra forma de graficar nuestras curvas de titulación, ¿sí? Es, en el eje Y siempre ponemos pH, pero en el eje X ponemos grado de avance. El grado de avance, ahora les muestro cuál es la definición matemática, pero lo que nos hacemos es independizarnos de los volúmenes de solución que usamos, siempre y cuando, ¿no? Obviamente, estemos hablando, sería la curva de titulación tal cual, para clorhídrico 0,1 molar con hidróxido 0,1 molar, pero no importa si titulé 10 mililitros, 25 mililitros o 1.000.000 de mililitros, ¿está bien? Lo que hago es hacer como escribir en términos relativos el eje X, y también me permite verlo de una forma más fácil, porque yo sé que, por ejemplo, el primer punto, que sería un grado de avance 0, significa que todavía la titulación no comenzó, que cuando el grado de avance es 0,5, intuitivamente uno entiende de que está por la mitad de la titulación. Cuando es 1, estoy en el punto de equivalencia, y cualquier punto mayor que 1 es que me pasé, pero aparte me permite decir cuánto me pasé. En este caso, un phi igual 1,5 me estaría diciendo me pasé un 50% del punto de equivalencia. Es como que a veces mirar la información así es muy fácil, y también cuando tenemos que comparar entre distintas titulaciones, verlos en términos relativos también resulta más sencillo para no marearnos si utilizamos distintas alícuotas o volúmenes de titulante y de titulado. ¿Está bien? Bien. El grado de avance desde el punto de vista matemático para estas titulaciones ha sido base 1 a 1, lo podemos definir como la concentración del titulante por el volumen de titulante sobre la concentración del titulado por el volumen de titulado. Esto que está acá arriba y abajo no es nada más y nada menos que el número de moles de titulante y el número de moles de titulado. Y que para esta titulación lo podemos escribir de esta manera. Entonces, phi igual a 0, el punto de volumen de hidróxido igual a 0. Phi igual a 0,5, si uno pone acá en phi igual a 0,5 y viendo que las concentraciones son idénticas, era cuando el volumen de hidróxido es la mitad del volumen de clorhídrico, y lo que me está diciendo entonces un phi 0,5, que estoy a mitad de la titulación, es decir, que agregué 0,5 moles los moles de hidróxido, perdón, que agregué son 0,5 por los moles de clorhídrico. El phi igual a 1, el punto de equivalencia, y el phi igual a 1,5, pongo acá 1,5, significa que como estas concentraciones son iguales se va, que agregué 1,5 de volumen de clorhídrico con respecto, dicho en otras palabras, el volumen de hidróxido de sodio agregado corresponde a 1,5 el volumen de clorhídrico, o también lo podemos ver como que el número de moles de hidróxido de sodio agregados corresponde a 1,5 el número de moles de ácido clorhídrico, es decir, que me pasé un 50% por encima del punto de equivalencia.
Ahora que vimos esto, vamos a estudiar el efecto de la dilución. O sea, hasta acá todo muy lindo, les mostré cómo sería la curva para una titulación de clorhídrico 0,1 molar con hidróxido de sodio 0,1 molar, y obtuvimos esta curva. Pero a mí en el laboratorio, a ustedes les pueden llegar analitos fuertes con distinta concentración. Y tienen que poder, en principio, poder decidir si van a poder cuantificarlo mediante una titulación ácido-base. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando diluimos, ¿sí? Si diluimos el titulado, que es el que define el pH en la primera zona de la curva, ¿qué es lo que va a pasar con la primera parte de la curva? Va a subir, me va a dar pHs mayores. ¿Por qué? Porque es obvio, si diluyo el clorhídrico y voy a tener un ácido más diluido, el pH se va a ir acercando a 7. El punto de equivalencia no se va a mover por la dilución, se va a quedar clavado en 7 porque es el punto donde no tengo ni protones ni oxidrilos en exceso, entonces el pH va a estar dado por la solución de cloruro de sodio. No se corre por la dilución. Y si diluyo el titulante, ¿qué es lo que va a pasar? Va a caer la parte de la curva, ¿sí?, que está gobernada o dominada por el exceso de titulante, es decir, luego del punto de equivalencia. Entonces, de la misma manera, en forma análoga a lo que vimos con la dilución del clorhídrico aquí, si diluimos el hidróxido de sodio, ¿qué es lo que va a pasar? Esta parte de la curva va a bajar, es decir, me va a dar menores pHs. Obvio, tengo hidróxido más diluido, el pH se va a ir acercando a 7. Acá les presento 3 casos puntuales. Nuestra curva original, 0,1 molar con 0,1 molar, diluyo 10 veces los dos, diluyo 10 veces los dos, el punto de equivalencia se queda clavado. Al diluir 10 veces los dos, lo primero que vemos es que el pH inicial obviamente se me va a correr una unidad para arriba, y lo mismo va a pasar con el pH final, una unidad para abajo. ¿Está bien? Y al diluir 100 veces se me corre 2 unidades para arriba en pH, en la zona dominada por el ácido, y 2 unidades para abajo en pH en la zona dominada por la base. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la dilución? A medida que diluimos, titulante y titulado, se achica el salto de pH en torno al punto de equivalencia. Fíjense que en el primero más o menos está entre 10 y 3, o 4, mejor dicho, entre 4 y 10. Después se me corre todo 1, entonces es entre 5 y 9, y en esta que tengo concentraciones 10 a la menos 3 molar, entre 6 y 8. Entonces, se me achica esta zona donde el cambio es brusco de pH alrededor del punto de equivalencia. Y esto no está para nada bueno desde el punto de vista cuantitativo, porque como les expliqué hace un rato, el punto de equivalencia es un punto teórico, es imposible frenar ahí, y ni me interesa frenar ahí, ¿sí? Pero sí necesito frenar en una zona donde haya, sí, existe una parte empinada en la curva de titulación para asegurarme de que el volumen de titulante que esté gastando es prácticamente el mismo. Entonces, a medida que achicamos el salto, esta detección se nos dificulta muchísimo más. Entonces, la dilución no es buena para cuantificar porque me achica el salto y me aumenta el error en la detección del punto final. Entonces, me aumenta el error que va a tener, ¿sí?, mi determinación cuantitativa, es decir, el error en la concentración de analito que vaya a poder informar. No se angustien, se los voy a mostrar en detalle en el video 4, pero quería que ya lo tengamos en cuenta y que lo veamos desde ahora. Diluir no es bueno desde el punto de vista cuantitativo porque me achica el salto, ¿sí? Bien. Bueno, habiendo visto esto, vamos a pasar rápidamente la titulación de base fuerte con ácido fuerte, y veamos que el análisis es idéntico, análogo. Ahora tenemos 25 mililitros de hidróxido de sodio 0,1 molar titulados con clorhídrico 0,1 molar. La reacción, la misma que antes. Completa, sí, protón más oxidrilo que da agua, es 1 sobre Kw. Es completa, es rápida, no tengo ningún problema. ¿Cuántos y cuáles puntos van a ser necesarios? Al igual que antes, 4 puntos. Porque tengo que titular, o sea, solo un oxidrilo que viene de la base, o sea, por cada base. Por cada hidróxido de sodio titulo un oxidrilo. Entonces, con 4 puntos ya me queda definida mi curva de titulación. Y al igual que antes elegimos el phi igual a 0, el 0,5, el 1 y el 1,5, aunque pudiesen elegir el 2, y acá si quisiesen 0,6 también, no hay ningún problema. Y si quieren pongan pausa en este momento en el video y chequeen que
los volúmenes de clorhídrico que hay que agregar para llegar a cada uno de estos puntos son los que dicen acá. Sé que lo van a poder hacer, porque es análogo a lo que expliqué en detalle recién para la titulación de clorhídrico. ¿Está bien? Y habiendo definido esos puntos, wow, se hizo magia y aparecen los pHs. Cuando no agregué clorhídrico me da 13, tengo exceso de titulado, que es base, con lo cual el pH va a ser básico en estos dos puntos, tanto en Phi 0 como en Phi 0,5, ¿sí? El inicial obviamente es 13 porque tengo base 0,1 molar, base fuerte, y después un poco más chico de 13 porque si bien tengo base en exceso, lo diluí un poquito al haber agregado clorhídrico y a la vez que, bueno, obviamente parte lo neutralicé. En Phi igual a 1, punto de equivalencia, cloruro de sodio en agua, pH 7, y luego el punto de equivalencia, exceso de clorhídrico, con lo cual el pH extremadamente ácido y tendiendo a 1, que es el del titulante, que es clorhídrico 0,1 molar, no es 1 porque está más diluido. Si quieren también pongan pausa acá, anoten estos valores y los invito a que calculen cada uno de estos pHs para cada uno de estos volúmenes de clorhídrico agregados, teniendo en cuenta lo que ya les dije, todo lo que les expliqué para la otra titulación. La metodología es la misma, una vez que tengo los puntos, grafico pH versus volumen de clorhídrico, en este caso que es el titulante, y pongo los puntos. Y es obvio que la curva se invierte, porque ahora arranco de pHs básicos, el punto de equivalencia es neutro, y termino en pHs ácidos por el exceso de titulante. Los 1, y acá la forma de la curva de titulación para bases fuertes tituladas con ácidos fuertes, es de forma de S, pero invertida. ¿Sí? Donde la primera parte de la curva antes del punto de equivalencia va a estar gobernada por el exceso de oxidrilos, o sea, el hidróxido de sodio, que es el titulado antes del punto de equivalencia. En el punto de equivalencia es 7, porque está dado por la sal que se formó, que es cloruro de sodio, que no hidroliza, y no hay ni exceso de protones ni de oxidrilos en la solución. Y luego del punto de equivalencia, el pH es ácido y está gobernado por el exceso de titulante, que en este caso es clorhídrico, que es un ácido fuerte, y como estoy agregando C1 molar y ocurre cierta dilución, tiende a 1, pero no es 1. ¿Está bien? Y si diluimos, pasa exactamente lo mismo que les conté para el caso de la titulación de ácido fuerte con base fuerte, y es que se achican los saltos, porque tanto la parte de la curva anterior al punto de equivalencia como luego del punto de equivalencia se van acercando a 7 por efecto de la dilución. Entonces, para una titulación de base fuerte con ácido fuerte, tampoco es bueno desde el punto de vista cuantitativo, ¿sí?, tener soluciones diluidas, porque me disminuye el salto y me hace mucho más dificultoso la detección de mi punto final de la titulación, y es decir, mi concentración de analito la voy a determinar con más error. Bueno, terminé. Vimos todo lo que teníamos para ver de titulaciones de ácidos fuertes con bases fuertes y viceversa. Espero que se haya entendido todo lo que fuimos viendo, el análisis, que más allá de los cálculos, es muy importante pensar y razonar antes de ponerme a meter como loca los dedos en la calculadora. Es importante ponerme a pensar y a razonar qué es lo que tengo en la solución, y una vez que tenemos eso, si nos ponemos a calcular los pHs, construimos la curva, entender, espero que se haya logrado entender por qué tiene estas formas la curva y cómo se modifican con la dilución, para que a ustedes ya les quede en la cabeza el tema, y para cuando veamos, ya les dije en el video 4, el tema de cómo detectar el punto final, habiendo visto todo esto, ¿sí?, no solamente vamos a saber cuándo podemos titular un ácido fuerte con una base fuerte o viceversa, ¿sí?, dependiendo cuáles sean las concentraciones, sino también vamos a ver cuál es la mejor manera de cuantificar en estos casos. Así que continuará. Nos vemos pronto. Chau.